Meditaba en esta palabra, amén, cuando la estaba leyendo, venía a mi memoria, amén, o reflexionaba en mi vida, aleluya, que cómo es que yo me muevo en Matamoros, cómo es que yo uso los recursos que Dios ha puesto en mi vida para moverme en Matamoros, amén. Si tengo que ir aquí cerca, pues me voy a pie, amén. Si tengo que ir un poquito más lejos, me voy en la camioneta, aleluya. Y llevo aquí 30 y tantos años de vida viviendo, amén. La edad todavía no se dice, aleluya. Están transmitiendo y la edad no se dice. Pero en todos esos 30 y tantos años de vida, hermano, hay rutas, hay colonias, hay calles, hay fraccionamientos aquí en Matamoros que yo desconozco, aleluya. Hay atajos que yo no sé tomar, aleluya. De hecho, cuando yo me convertí a Cristo, amén, hace ya unos casi 8 años, aleluya, en la iglesia se hacían muchas actividades, amén, actividades de tamales, de chiles rellenos, de empanadas, de pollo asado, aleluya, y pues salíamos a repartir, amén, salíamos a repartir, y pues yo usaba mi carro en ese tiempo, mi carro, después la camioneta, aleluya. Y yo siempre que levantaba pedidos, siempre anotaba cuánto pedían, el nombre de cuánto pedían, si habían pagado o no, y les decía, denme la dirección de sus casas, amén. ¿Por qué? Porque yo no sé, no, que por tal lugar, que te vas por aquí, que una, que no. Dame la dirección exacta, porque yo voy a usar el GPS, yo voy a usar la dirección, amén, porque yo necesito la forma correcta, una ruta exacta, amén, para llegar a mi destino, aleluya. Y todavía es así, hermano, todavía yo cuando alguien me dice una ruta nueva, a un lugar nuevo donde ir, yo pido la dirección para ponerla en el GPS, aleluya. Y cuando ya he aprendido la dirección, hermano, no hay nadie que me haga cambiar la ruta que siempre tomo, aleluya. Así haya una ruta más cómoda, así haya una ruta más cerca, hermano, a mí me cuesta mucho trabajo tomar una ruta, amén, que no he tomado. No me gusta, amén, arriesgarme, desviándome por donde ya yo sé, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. E imagínese, hermano, si yo, amén, yo no sé si usted comparte esa misma manera, amén, de llegar a los lugares, amén, pero imagínese si en la actualidad una persona, amén, como yo me estoy usando de ejemplo, todavía batalla, amén, para llegar a un lugar, aleluya, en estos tiempos que ya tenemos tecnología, que tenemos el GPS en el celular, en la tablet, que tenemos el Google Maps, que tenemos todo eso, amén, y aún así batallamos porque el sistema de navegación muchas veces se vuelve loco y nos manda que nos vayamos por una calle y resulta que dicha calle no existe, resulta que dicha calle ya está bloqueada. Así en estos tiempos, amén, con toda la tecnología que tenemos, aún batallamos, amén, para llegar a ciertos lugares. Imaginémonos en los tiempos de Josué. Aleluya, en los tiempos de Josué, donde el Señor le dijo que tenía que cruzar, donde el Señor le dijo, es que tienes que ir a cierto lugar, amén, pero dice la palabra del Señor que era un camino que ellos desconocían, aleluya. Y es que algo que caracteriza al Dios que nosotros servimos, el Dios por el cual estamos reunidos en este lugar, es que Dios quiere que su pueblo esté en movimiento. Dios no quiere un pueblo estancado. Dios no quiere a un cristiano, amén, ahí, ¿cómo decirlo? A un cristiano que siempre esté en el mismo lugar. Un cristiano que no avance, un cristiano que no haga nada, aleluya. Y no me refiero solamente en estarnos moviendo para allá y para acá, vamos a decir, pero es que yo me estoy moviendo, no. La voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros, amén, es que constantemente estemos creciendo, que constantemente nos estemos moviendo, que constantemente sigamos avanzando dentro de la línea, dentro del propósito que Dios ha trazado para cada
uno de nosotros, amén. El Señor tiene un camino que ha trazado para mí, amén. Un camino con un propósito, aleluya. Yo entiendo que el camino es Jesús. Yo entiendo que el propósito, amén, por el que estamos aquí es para llegar al cielo, amén. Y creo que usted entiende eso, hermano. Creo que usted entiende que la única manera para llegar al cielo, amén, porque si está en este lugar es porque usted está buscando la vida eterna en el Señor, en Jesús de Nazaret, no una vida eterna de condenación. Yo entiendo eso y creo que usted también lo entiende, amén. Y usted entiende, yo creo que usted entiende que para heredar esa vida eterna, amén, solo hay un camino y es a través de Cristo Jesús. Aleluya. Pero cuando estoy hablando del camino dentro del propósito, amén, me refiero a que el Señor nos tiene en esta tierra y el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros, aleluya. El Señor nos plantó en este mundo, aleluya, en este mundo, amén, que muchas veces, verdad, se torna un poco difícil, aleluya. Para muchos este mundo se les hace fácil, para muchos este mundo es placentero, aleluya. Para algunos otros, amén, este mundo se nos hace difícil, este mundo, amén, trae aflicción y trae dolor, amén, y la esperanza de un día heredar la vida eterna, amén, nos da la fortaleza y nos da el consuelo, amén, para seguir adelante, aleluya. Pero debido a que Dios quiere un pueblo que esté trabajando, Dios quiere un pueblo que se esté moviendo, amén. A cada uno de los que estamos aquí le ha dejado, amén, una encomienda. A cada uno de los que estamos aquí nos ha dejado una encomienda, nos ha dejado una misión, aleluya. Sea abrir una obra, sea pastorear, sea enseñar, sea levantar más obras, aleluya, sea profetizar como profeta, aleluya, sea compartir la palabra como evangelista, aleluya, sea por medio del servicio, aleluya. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión y ahí solamente me estoy refiriendo a los 5 ministerios, aleluya. Pero aún más allá, hermanos, el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, ha depositado ahí una semilla de una misión especial, aleluya. Tener un canal de radio, una estación de radio cristiana, por ejemplo, tener un canal de televisión, aleluya, tener un concilio, gloria sea al Señor, amén, tener, amén, una cabina cristiana ahí en internet, aleluya, para compartir la palabra, aleluya. Esas también son misiones, son encomiendas, amén, que el Señor ha depositado en nuestro corazón, aleluya. Gloria sea al Señor. Yo recuerdo un hermano que él decía que él le gustaría poner un comedor, amén, un comedor comunitario, aleluya, para alimentar a los pobres, para alimentar a aquellos que no tienen cómo alimentarse. Y me comentaba un amigo, aleluya, que no sirve al Señor, aleluya. Él me decía que a él le gustaría tener ahí como una casa donde poder refugiar a las personas que no tienen hogar, amén. A esos, ¿cómo se les dice? Se escucha muy feo, mejor no vamos a usar la palabra. Esas personas que no tienen un hogar, amén. Era un sueño, era un anhelo, aleluya. Y cuando él me lo decía, yo sinceramente yo decía, esta visión que este hombre tiene está fuera de sí, amén, porque es algo que a mí se me hace muy difícil, aleluya. Tener un lugar, tener una casa para hospedar a personas, amén, que no tienen un hogar. ¿Cómo decirlo? Es una obra hermosa, es una obra muy noble, amén. Pero a mí se me hace muy complicada cómo manejar todo ese papeleo, amén, cómo manejar todos esos recursos. Entiendo que Dios suple todo, pero aún así hay conocimiento, hay sabiduría que Dios ha puesto en el hombre para que él pueda administrar ese conocimiento, aleluya, para llevar a cabo esa misión, amén. Y a mí se me hacía muy complicado porque es una misión, amén, que yo creo que el Señor no ha puesto en mi corazón, aleluya. En cambio yo sé,
Algún día se los voy a compartir, que el Señor ha puesto, amén, amén, en mi corazón una obra, una misión que yo tengo que hacer, aleluya. Pero para poder lograrlo, amén, necesitamos estar en movimiento, aleluya. Esa obra que el Señor ha puesto en su corazón se necesita poner en movimiento, aleluya. Tal vez va a decir, pero es que yo no sé, hermano, qué es lo que tengo que hacer, aleluya, porque yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Hay una obra, hay una misión que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, y es predicar el evangelio por todos lugares y por todas las naciones. El Señor dejó cubierto a todos. A todos, para que aquel que no tiene todavía un ministerio no diga, es que el Señor no me dijo qué hacer, amén. No, todos fuimos llamados a servir y todos fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, aleluya, y debemos de estar trabajando en ellos, aleluya. Y si no lo estamos haciendo, hermano, aleluya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, simplemente vamos a hacerlo. No nos vamos a flagelar, no vamos a hacer un escándalo, amén. Simplemente vamos a pedirle ayuda al Señor y vamos a retomar esa línea de trabajo que el Señor ha trazado para nosotros, sea predicar su palabra, sea evangelizar en las calles, sea levantar una obra, sea poner una estación de radio, sea, amén, transmitir por Facebook, sea tener un canal de televisión, sea poner una senaduría, amén, cual sea la misión que el Señor ha puesto en su corazón, amén, es algo en lo que debemos de estar trabajando, aleluya. Y eso es parte, amén, de estar en movimiento, estar trabajando, estar obrando, amén, en esas encomiendas que el Señor ha puesto en nosotros, amén, estar creciendo, aleluya, porque cada vez que emprendemos algo para el Señor, hermano, hay un crecimiento espiritual, aleluya, porque se levanta el infierno, porque se levantan todos los diablos, amén, contra nosotros, amén, queriendo impedir, aleluya, que esa obra, que ese propósito llegue al cumplimiento, aleluya. Entonces eso nos fuerza a meternos más con el Señor. Entonces eso nos fuerza a tener más comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Entonces eso nos fuerza a prepararnos más, tanto en el ámbito espiritual, aleluya, como en el ámbito secular, aleluya. Cuando me refiero al ámbito secular, me refiero tecnología, conexiones, cables, aleluya, dónde comprar comida, dónde conseguir comida, construcción, aleluya. Dice la palabra del Señor que el obrero, amén, que el siervo de Dios debe de estar preparado para toda buena obra, aleluya. El pueblo, amén, que estaba liderando Josué, amén, tenía que llegar a la tierra prometida de Canaán. Aleluya, tenía que llegar a ese lugar que Dios ya le había prometido. Dios ya le tenía un lugar especial, un lugar hermoso para Josué y para su pueblo. Ya lo tenían prometido, amén, de la misma manera que ese milagro, que esa promesa que Dios ha dado, ha entregado a su vida, amén, ya está ahí, aleluya. Pero hay que llegar, hay que estar en movimiento, hay que caminar, aleluya, para poder alcanzar esa tierra prometida, aleluya. Hay que cruzar un Jordán, aleluya, hay que cruzar un Jordán, aleluya. Si mal no me equivoco, yo investigaba el significado de la palabra Jordán y me decía que uno de los significados era un lugar muy profundo. Era un lugar, amén, que significaba que era un piso muy abajo, profundidades, amén. Y hay veces, aleluya, que para llegar a la tierra prometida, que para llegar, amén, a lo que Dios nos ha prometido, amén, tenemos que atravesar
un lugar que nos va a llevar a lo más bajo. El Señor nos va a hacer que atravesemos un Jordán, nos va a hacer que atravesemos un camino, aleluya, que ese camino nos va a hundir, nos va a llevar hasta el fondo, aleluya, pero aún así tenemos que seguir adelante, tenemos que atravesar ese Jordán, tenemos que atravesar esa situación, aleluya, porque hay una promesa allá adelante, amén, que necesitamos abrazar, que necesitamos disfrutar, aleluya, porque el Señor lo preparó para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán, aleluya, y la preparó, aleluya, para que ellos estuvieran a gusto, para que ellos gozaran de sus frutos, para que ellos gozaran, amén, de tener su propia tierra, tener su propia nación, aleluya. De la misma manera, esa promesa, ese milagro, aleluya, que el Señor te ha prometido, hermano, ahí está. Ya el Señor ya te lo entregó, solamente sigue avanzando, solamente, aleluya, sigue perseverando, solamente, aleluya, vence lo que está ahí enfrente, aleluya, aunque eso te tumbe hasta lo más bajo, aunque eso signifique caer, aleluya, pero hay que levantarse. Amén. Hay que levantarse y seguir adelante, porque ese lugar el Señor ya lo entregó. Amén. Ya lo entregó, aleluya, ya es de usted, hermano. Esa promesa ya es de usted. Eso que el Señor un día le habló, eso ya es de usted, aleluya, pero hay que estar avanzando. Hay que estar en movimiento, hay que proseguir hacia la meta. Aleluya, denle una ofrenda de palmas a Dios. Definitivamente el camino es difícil. Yo no le voy a echar mentiras que va a ser bien facilito, que va a ser bien sencillo, que usted va a ir brincando, amén, y que va a haber arcoíris, va a haber conejitos rosas y dulces, amén, aleluya. No, es un camino muy difícil. Es un camino muy difícil, pero la promesa, aleluya, todavía es más grande. Amén. Lo vale, amén. Pero dice la palabra del Señor, amén. De hecho, palabra que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, amén. Para seguir adelante, hermano, para seguir en ese camino hay que esforzarnos. Y sobre todo hay que ser valientes, aleluya. Y si hay que esforzarnos y si hay que ser valientes, significa que el camino está difícil. El camino está difícil, amén. Y el Señor muchas veces le dijo al Josué: solamente esfuérzate y solamente sé muy valiente. Ya ni siquiera le dijo en una ocasión sé valiente, le dijo sé muy valiente, aleluya. Y es que en este camino, hermano, que usted y que yo hemos escogido es para valientes. Si usted está aquí con luchas, con tribulación, ahí en enfermedad, tal vez aburrido, tal vez queriendo que me calle, si usted está de esa manera, amén, pero usted está luchando y usted está peleando, hermano, usted es esforzado y usted es valiente, aleluya. No le haga caso al diablo, amén, que le dice lo contrario. No le haga caso a esos diablos mentirosos que le dicen que usted no sirve para nada. Si usted está luchando, si usted está perseverando, si usted se cae y se levanta y sigue adelante, usted es un varón y una varona esforzada y valiente, aleluya. Y no hay diablo, amén, que pueda decir lo contrario de usted, aleluya. Abrace, amén, lo que el Señor dice de usted y deseche lo que Satanás dice acerca de usted, aleluya. Ese es el padre de mentiras, amén. Así que si Satanás viene y le murmulla algo a su oído, es mentira. Deséchelo completamente y aprendamos a abrazar lo que Dios dice de nosotros, esforzados y valientes, aleluya. Un camino con dificultades, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, va a decir, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Aleluya. Dijo el Señor Jesucristo que en este mundo
tendríamos aflicciones. Que en este mundo prácticamente nos está diciendo, vas a sufrir, vas a pasar por momentos de dificultad, vas a pasar por momentos de tribulación, amén. Pero luego dice el Señor, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. El Señor nos está diciendo, amén, que si estamos en movimiento, que si estamos prosiguiendo hacia la meta, que si estamos trabajando en esa encomienda que el Señor nos ha encargado, amén, vamos a estar atravesando un camino difícil. Se van a levantar los diablos, se va a levantar Sanbalat, se va a levantar Tobías, se va a levantar todo. Cuánta cantidad de demonios, amén. Poderoso Dios, aleluya. Pero dice el Señor, confía, que yo he vencido al mundo. Aleluya, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya, que aún en medio de la dificultad, aún en medio del proceso, el Señor nos fortalece por medio de la palabra y nos dice que confiemos en Él. No que confiemos en nosotros, sino que confiemos en Él, porque Él es quien ha vencido al mundo. Aleluya. Y el que está en nosotros, dice su palabra, es más fuerte que el que está en el mundo. Aleluya. Él venció la muerte. Aleluya. Y no hay ningún hombre, no hay ningún brujo, no hay ningún diablo, amén, que se pueda jactar de decir lo mismo. Aleluya. Ese es el Dios que nos llamó. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero es necesario, hermano, que estemos en movimiento. No podemos esperar que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos entregue las victorias, amén, si nosotros no buscamos del Señor, si nosotros no buscamos su gloria, si nosotros no buscamos su presencia, aleluya. Si no hacemos eso, hermanos, no esperemos las promesas y las victorias que Dios tiene para nosotros. Solo esforcémonos y seamos valientes. Aleluya. Y necesitamos ser esforzados y valientes, hermano, porque ese camino muchas veces es desconocido. Muchas veces, amén, el Señor nos llama, el Señor nos manda a seguir, aleluya, por un camino el cual no conocemos. Aleluya. Tenemos el caso de Abraham, que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres. Aleluya. Prácticamente le está diciendo, deja todo lo que tienes, aleluya, y ve a buscar lo que yo tengo para ti. Aleluya. Y le dice, a la tierra que yo te mostraré al futuro. Amén. Muchas veces, aleluya, para gozar de las bendiciones de Dios, para gozar del poder de Dios, hermano, muchas veces tenemos que dar pasos de fe. Aleluya, dice la palabra de Dios que nosotros andamos por fe y no por vista. Aleluya, pero muchas veces nosotros andamos por vista y no por fe, y como no vemos el camino, como no vemos ahí una luz al final del camino, en medio de toda la oscuridad, decidimos no movernos, decidimos quedarnos estáticos y no avanzar. Aleluya. Pero el Señor quiere, hermano, quiere que nosotros caminemos por fe. Amén. Que caminemos, aleluya, hacia donde Él nos va a mandar. Aleluya. Yo sé que es de miedo, yo sé que es de temor, hermano, pero recuerden, mira que te mando, mira que el Señor nos mandó a ser valientes. Aleluya. Y Él promete, ese versículo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero luego dice que a donde quiera que vayamos, Él va a ir con nosotros. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aún en el Nuevo Testamento, hermano, Pablo luchó con eso. Pablo tuvo que enfrentar caminos desconocidos. Pablo tuvo que atravesar por lugares, amén, que él no tenía planeado ir. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 16, dice la palabra del Señor que Pablo intentó ir a Bitinia,
Pablo quería ir a predicar a ese lugar. Pablo deseaba ir a compartir del Evangelio. Sin embargo, por el Espíritu Santo, amén, por mandato del Espíritu Santo, no se le fue permitido. Aleluya, ni siquiera ir hacia el Espíritu Santo le dijo a Pablo: para ese lugar no vas, aleluya. Tal vez Pablo, amén, se quedó, bueno, pues ¿a dónde voy? Mis planes como hombre era ir ahí a hacer la encomienda, ir ahí a predicar la palabra del Señor. Sin embargo, Dios, que es más sabio que usted y mucho más sabio que yo, hermano, le dijo a Pablo: no vas para allá. Y cuando el Señor nos cambia los planes, hermano, cuando el Señor nos dice: estás trabajando en algo que yo no te pedí que trabajaras, estás enfocando tu energía en algo que yo no te pedí, amén, que enfocaras tu energía. El Señor tiene que venir a quebrantarnos, aleluya, para poder encaminarnos en el camino, válgame la redundancia, en el propósito que Él tiene para nosotros, amén. Y cuando Dios nos mueve a ese camino, muchas veces, hermano, no hallamos la salida, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, amén. Pero el libro de Hechos, capítulo 16, también narra que cuando se le fue prohibido a Pablo ir a esos lugares, el Señor le dio una visión y le mostró a un hombre macedónico, aleluya. Entonces Pablo entendió que el Señor lo estaba mandando a predicar a un diferente lugar, aleluya. Hermano, tal vez el Señor te ha dicho que no, te ha cerrado el camino, tal vez te ha dicho: por aquí no te vayas, no vayas a ese lugar, no tomes ese trabajo, no tomes ese negocio, amén, no compres esa casa, y muchos no, amén. El Señor muchas veces nos da muchos no a nosotros, amén. Pero confía, hermano, si el Señor nos dice que no, es por algo. Y con el tiempo el Señor nos va a mostrar cuál es su voluntad. El Señor nos va a mostrar el camino por el cual tenemos que andar, aleluya. Escrito está ahí como Pablo, por medio de una visión, la voluntad de Dios se le fue revelada, aleluya. Y así Pablo pudo continuar con su ministerio dentro de la perfecta voluntad del Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. En el libro de Josué, en el verso 4 del capítulo 3, nos narra que Josué y el pueblo estaban en la misma condición, aleluya. Era poco tiempo cuando Moisés había muerto. Josué acababa de obtener el cargo, aleluya, y enseguida con el cargo vino esta encomienda, aleluya. Josué era el líder, era la persona indicada, amén, para llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero dice la palabra del Señor que ellos no sabían el camino, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, que ellos no sabían por dónde iban a ir. Ellos se pararon y miraron el río y bueno, ¿por dónde nos vamos? Porque ahí es un río profundo, nos vamos a mojar, o sea, nos va a llevar, hermano. Cuando estuvimos en Jicotenca, nos metimos a un canal, amén, ahí a bañarnos. Yo miraba el canal y dije: no, hombre, yo puedo nadar. Yo no sé nadar, hermano, pero yo dije: yo puedo nadar, yo puedo ahí cruzar para allá y para acá. Yo no me imaginaba lo fuerte que está la corriente. Aleluya, había una cuerda ahí, me dice mi esposa: ¿te agarras de ahí? Y yo: ¿para qué? ¿Para qué es esa cuerda? Que te agarres. Donde entré, hermano, estiró el pie y me dice: agárrate de mi pie al menos, porque la marea ya me estaba llevando, hermano. Y más allá había un montón de ramas con espinas y yo le decía: bueno, ¿y qué pasa si no me agarro? Bueno, vas a llegar allá ese montón de espinas, y si lo atraviesas vas a seguir la corriente, hermano. En ese canal que no es muy grande, está bien fuerte, en la corriente del río Bravo está todavía más fuerte. La corriente del río Jordán, hermano, imagínese, no era tan fácil atravesar ese lugar. Era una oposición, aleluya. Aleluya. Y cuando hay una oposición, hermano, delante de nosotros,
nos escandalizamos, nos asustamos, nos frustramos y nos cegamos, hermanos. Nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Bueno, al menos yo así soy. Cuando me frustro, me estreso, se me cierra el mundo, aleluya. Pero después viene Dios, me sacude, me zarandea, aleluya, como muchos quisieran hacerme. El Señor sí lo hace y me aclara la vista, me aclara el camino. Y es lo que hizo con Josué y con el pueblo de Israel, aleluya. Pero dice algo muy interesante en esos versículos, hermanos, que los voy a leer. Dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Prácticamente la encomienda que Dios le dio a Josué para el pueblo es que ellos tenían que seguir el arca del pacto. Ellos tenían que seguir a los sacerdotes que portaban el arca del pacto. En otras palabras, el pueblo que no sabía por dónde caminar, que no conocía, amén, el camino para llegar a Canaán, Dios les estaba diciendo: tienen que seguir la presencia de Dios, aleluya. Aleluya. Tienen que seguirme a mí. Amén. Moisés le dijo a Jehová: si tu presencia conmigo no va, pues yo no quiero ir a ningún lugar. Dice la palabra de Dios y dice el canto, amén, aleluya. Y de la misma manera en que Dios guió a Moisés y al pueblo de Israel fuera de Egipto, lo volvió a hacer con Josué. Y de la misma manera que el Señor estuvo con Moisés y estuvo con Josué, déjeme le digo, hermano, que de esa misma manera está con usted y está conmigo. Amén. De la misma manera que el Señor se manifestó ahí con Moisés, abriendo caminos, poniendo esa nube de día y la columna de fuego en la noche, el Señor lo sigue haciendo en su vida, cuidándolo en la noche, amén, porque Él no duerme, y cuidándonos, amén, de día. Dice su palabra que Él cuidará nuestra salida y nuestra entrada. Gloria sea el nombre de Jesús. Así como el Señor se manifestó con estos dos grandes líderes, esa presencia, ese beneficio, aleluya, no se limitó solamente a ellos, sino que se extendió a nosotros por la gracia de nuestro Dios. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Ante un pueblo perdido, hermano, ante un pueblo que desconoce el camino, ante un pueblo, amén, que no está estático, que quiere moverse, que quiere trabajar, que quiere avanzar, amén, pero que no sabe hacia dónde ir, hay un Dios que da la dirección. Hay un Espíritu Santo que nos dice por dónde ir, pero también nos dice por dónde no ir. Amén. Y esto no era parte del mensaje, pero lo voy a decir. Y es nuestra decisión si vamos por donde el Señor nos dijo que no fuéramos, o si no vamos por donde el Señor nos mandó a ir. Al final es nuestra decisión, amén, pero si hacemos lo contrario a lo que el Señor nos está mandando, aleluya, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Gloria sea al nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. A Pablo se le prohibió predicar en Asia, a Pablo se le prohibió ir a Bitinia, aleluya. Y eso significa, hermanos, que eso también nos va a pasar a nosotros. En algún momento el Señor nos va a prohibir hacer algo. En algún momento el Señor va a evitar o nos va a decir: no vayas a aquel lugar, aleluya. Y Él sabe porque nos está protegiendo de algo que tal vez nosotros no entendemos, o simplemente porque no es el propósito, aleluya, que vayamos a ese lugar, que prediquemos en ese lugar, aleluya. Tal vez que levantemos una obra en ese lugar. El Señor ya tiene un plan, aleluya, y somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al plan de Dios, no Él a nosotros, sino nosotros a Él, aleluya. La presencia de Dios iba con Josué. Amén. La presencia de Dios iba con Moisés, aleluya, y la presencia de Dios, hermano,
ahora está dentro de nosotros, aleluya. El Espíritu Santo que guiaba a esos hombres de Dios, ahora está dentro de usted y ahora está dentro de mí, aleluya. Tenemos una guianza 24/7, tenemos una guianza, aleluya, todos los días, a cualquier hora, amén. Pero repito, está en nosotros si acatamos las instrucciones que nos da el Espíritu Santo o no, aleluya. Yo le puedo testificar, hermano, que las veces que he hecho lo contrario a lo que Dios me ha dicho, me ha ido muy mal, muy mal, aleluya. Pero cuando he ido por donde el Señor me ha mandado, aleluya, he disfrutado la bendición como no se imagina, aleluya. He visto la provisión como no se imagina, aleluya. Ya lo he testificado, dice nuestro pastor, ya lo testifiqué, pero lo voy a volver a testificar. Una prueba es cuando me casé con mi esposa, aleluya. Dentro de la voluntad de Dios, dentro del tiempo, aleluya, guardándonos para el Señor, aleluya. Pero el Señor honró todo eso, el Señor honró todo eso y Él proveyó todo, de yo no tener nada, amén. Y hasta cierto punto, en un tiempo, pues mi esposa me mantuvo, aleluya. Sí, es la verdad, hermano, no le voy a decir, yo siempre pagué, no. En el noviazgo, en ese periodo no era noviazgo, era de compromiso ya, aleluya. En ese tiempo yo no tenía dinero, era mi esposa quien pagaba las cosas, aleluya. La bendición de Dios, eso es parte de la bendición de Dios, aleluya. Y después el Señor añadió todo para la boda, aleluya. Aún añadió el tiempo, amén, para que pudiéramos disfrutar, amén. Después suplió con el trabajo, aleluya. Lo que me refiero es que cuando caminamos dentro de la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que el Señor nos manda, aunque suene difícil, hermano, en esos tiempos, aleluya, yo nunca mandé una solicitud de trabajo a decir por flojo, tal vez es por flojo. Piense lo que quiera, hermano. Pero yo no mandé esa solicitud de trabajo porque el Señor había puesto en mi corazón, amén, que Él me iba a conseguir el trabajo, que Él me iba a mostrar en dónde yo tenía que mandar esa solicitud de trabajo. Yo pude haberla mandado, hermano, y pude haberme decepcionado muchas veces mandando solicitudes y que no me hablaran, mandándome solicitudes que me llamaran a entrevistas y que me rechazaran, que iba a provocar aflicción en mí, desesperación, aleluya. Pero yo decidí confiar en el Señor, yo decidí confiar en esa visión que no muchos entendían, que el Señor había puesto en mi corazón, aleluya. Y la respuesta fue una bendición de Dios. No le voy a decir que fue fácil, fue difícil, aleluya, pero peleamos de rodillas, lloramos de rodillas, amén, para estar de frente, estar de pie, amén, durante el día para seguir adelante, aleluya. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermano, que nos esforcemos, que trabajemos, aleluya, y que confiemos en esa visión, en esa tierra de Canaán que Él nos ha mostrado, amén, y que esperemos en Él, aleluya, y que si vemos que la nube avanza para cierto lugar, que nosotros avancemos juntamente con la nube, porque esa nube es la presencia de Dios. Y lo que el Señor espera, amén, es que no sigamos al hombre, sino que sigamos a la nube, que sigamos a la presencia de Dios, aleluya, porque si seguimos esa presencia, hermanos, aleluya, hay una tierra donde fluye leche, hay una tierra donde fluye miel, hay una tierra con unos frutos gigantescos, que significa que en esa tierra va a haber bendición, en esa tierra va a haber prosperidad, en esa tierra, amén, va a estar una estabilidad, en esa tierra va a estar la sanidad, en esa tierra, aleluya, va a estar esas promesas que el Señor ya te ha hablado, aleluya, y que yo no te tengo por qué repetir, aleluya. Póngase sobre sus pies, hermanos. El tema del mensaje es perdido en el camino, aleluya. Y hermanos, si alguno se siente perdido en el camino, yo lo invito a que siga la presencia del Señor, que se deje guiar por el Espíritu Santo, que espere en donde el Señor lo está posicionando, que espere, todavía no tome la decisión, y espere
¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Aleluya. Tal vez ya se lo dijo, pero usted o yo, amén, por tercos no hemos hecho caso, amén. Pero pongámonos a cuentas con el Señor y digámosle: Señor, si tú quieres que vaya para allá, ok, voy a ir para allá, aleluya. Ya me rebelé mucho tiempo contra ti, pero ya no voy a luchar más contra tu presencia, amén. Perdido en el camino. Tristemente, así hay muchos cristianos en la actualidad, pero hay un Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Llévese esa palabra, hermano, en esta noche, amén. Si usted se siente perdido, si usted no se siente a dónde tiene que ir, a dónde tiene que avanzar, amén, hay un Dios que revela, hay un Dios que le muestra el camino, y hay un Dios que espera que una vez que le haya mostrado su voluntad, la acatemos. Aleluya. Vamos a inclinar el rostro en señal